Estaremos conversando hoy sobre el tamaño, la morfología y las agrupaciones características de las bacterias. También estaremos compartiendo la primera parte de la estructura y composición bacteriana como célula procariota. Abordaremos el tamaño de las bacterias. Los microorganismos y sus componentes estructurales se miden en micrómetros, nanómetros o ángstrom. Son las medidas típicas de apreciar el tamaño de los microorganismos. En este caso, pues, el término micrómetro, ahí tienen la abreviatura, equivale a 0,000001 metros. Quiere decir que es 1 por 10 a la menos 6. Nanómetros, abreviado nm o milimicra, equivale a 1 por 10 a la 9. 1 por 10 a la menos 9 metros, o sea, 9 ceros a la izquierda del 1. Y la medida de Armstrong será equivalente a 1 por 10 a la menos 10 metros. Quiere decir 10 ceros a la izquierda del 1. Aunque lo usado actualmente es 0,1 nanómetros en vez de Armstrong. El microscopio electrónico va a permitir observar a los microorganismos y sobre todo sus estructuras internas. Pero microorganismos ¿de qué tipo? De tamaños inferiores a 0,2 micrómetros. En el caso de las bacterias, nosotros podemos observarlas bajo el microscopio de luz, el que utilizamos en el laboratorio. Habrán microorganismos inferiores a 0,2 micrómetros en el caso de los virus o las estructuras internas de las células que ameritarían el uso de microscopía electrónica. Lo que queremos entonces destacar con esta primera lámina es que las bacterias no pueden ser observadas como células procariotas u organismos unicelulares a simple vista. Requerimos utilizar un instrumento, en este caso un microscopio de luz, o en el caso de observar sus estructuras internas, requeriríamos un microscopio electrónico. Los tamaños de las bacterias pueden oscilar entre 0,5 o 5 micrómetros de longitud, aquellas que pudieran ser más grandes. En el caso de poder comparar el tamaño de las bacterias o colocar ejemplos de bacterias de acuerdo al tamaño, pudiéramos nombrar a las nanobacterias, denominadas también nanobios o ultramicrobacterias, que son halladas en el suelo marino o subsuelo marino australiano con un diámetro de 20 nanómetros y 1 micrómetro. O sea, son bacterias hasta ahora no cultivables, pero aisladas en estos ambientes, y es lo más pequeño en bacterias. Por eso son llamados también nanobios o nanobacterias. Pudiéramos encontrar bacterias ya un poco más grandes, pero sin embargo siguen siendo dentro del grupo de las eubacterias o bacterias normalmente conocidas que causan patologías a animales o a los seres humanos. Encontramos al género Mycoplasma, un género que recordemos que ya les mencioné que no posee pared celular y su medida es de aproximadamente 0,3 micrómetros de diámetro, casi similar al tamaño de un poxvirus,
que es el virus más grande, ¿sí? Y pues no apreciable a simple vista es las bacterias más pequeñas después de las nanobacterias, y posteriormente tenemos a nuestra bacteria ícono, que es la Escherichia coli, con una medida o un tamaño aproximado que oscila entre 1,1 a 1,5 micrómetros de ancho por 2 hasta 6 micrómetros de largo. Las espiroquetas, dentro del tamaño ya un tamaño un poco más grande que la Escherichia, hasta 500 micrómetros de longitud. Más adelante vamos a ver cómo es la morfología de esta espiroqueta y por qué entonces tiene un tamaño mucho mayor que la Escherichia. La cianobacteria oscilatoria es un ejemplo de unas bacterias mucho más grandes en tamaño, casi 7 micrómetros de diámetro, similar al tamaño de una célula eucariota, en este caso un glóbulo rojo o eritrocito, y finalmente la bacteria hallada de mayor tamaño, que es la Epulopiscium fischelsoni, tan grande como 0,6 milímetros de largo por 80 micrómetros de ancho. Hallada esta bacteria en el intestino del pez cirujano marrón, cuyo nombre científico es el Acanthurus microfuscus. Continuando con el tamaño de las bacterias, pudiéramos agruparlas entonces o clasificarlas en aquellas bacterias grandes, en donde entrarían las espiroquetas, Bacillus, Clostridium, todos estos son géneros bacterianos. En el caso de las bacterias del tamaño mediano, entraría la Escherichia coli, el género Proteus, el género Pseudomonas, y las pequeñas como la Brucella, Pasteurella y Haemophilus. Muy pequeñas, siendo incluso bacterias que se alojan intracelularmente, como las del género Rickettsia, Clamidia y Mycoplasma. Ahora vamos a abordar la morfología bacteriana o forma de estas bacterias. En primer lugar, observamos la forma esférica, también denominada elipsoidal o de forma de cocos, o sea, redondeadas. Este tipo de morfología le da la capacidad a la bacteria de ser mucho más resistente en el ambiente ante los cambios adversos como la desecación. Este tipo de bacterias podemos citar estas bacterias redondeadas, como lo es el género estafilococo, el género streptococo, que tenemos en las secreciones nasales, en la saliva, que son expulsadas a través, estas bacterias, a través de la saliva, del estornudo, de las secreciones de saliva o secreción por la tos, que pueden quedar en el ambiente y ser sometidas a calor, a desecación. La morfología esférica le permite una mayor resistencia en el ambiente. Ahí tenemos la apreciación microscópica. Vean, observen las flechas, cómo esa morfología esférica, una vez que se divide la célula, vemos lo redondeado, cómo pueden quedarse agrupadas, bien sea en parejas o formando tétradas, o sea, conjuntos de 4 células. Ahí podemos ver, una vez que se divide la célula de forma esférica, cómo puede agruparse disponiéndose en forma de cuenca,
¿sí? Esta última lámina es el crecimiento en un medio de cultivo, quizá pues de un género que ya ha sido apreciado con una morfología esférica. Aquí tenemos ahora la morfología cilíndrica o forma de bastón o bacilar, formas de bacilos. Pueden tomar más fácilmente los nutrientes en una solución diluida. Es una de las ventajas que le permite esta morfología a esta célula bacteriana. Ahí podemos observar una imagen microscópica. Vean que la morfología anterior de coco era redondeada, mientras que esta morfología es ahora alargada. Tenemos una tercera morfología que es la de espiral, hélice, espirilos o espiroquetas. ¿Qué sucede con esta morfología? Es como que viéramos un bacilo, pero con un eje mucho mayor, un eje más largo. Ese eje ya no es recto, como en el caso del bacilo, que dijimos que era cilíndrico, ¿verdad? Sino que ahora este bacilo va a tener un eje mucho más largo y puede tener vueltas en ese eje, semejándolo a un espiral o una espiroqueta. Entonces, esta morfología les permite propagarse rápidamente en sustancias o en medios mucho más densos, como por ejemplo cuando hay pus, y ellos, a pesar de que hay un ambiente o una sustancia mucho más densa, esta morfología le permite propagarse en ese medio más denso. Entonces son bacilos largos, con vueltas, o sea retorcidos, que al ser en forma de espiral rígido se denominan espirilos y poseen flagelos. Pero al esos espirales ser mucho más flexibles, que no poseen flagelos, sino que tienen un filamento axial que puede contraerse y estirarse, y a través de este acortamiento de este filamento y luego expansión le permite desplazarse a esta espiral flexible, entonces se denominará espiroqueta. Entonces tendremos los espirilos y tendremos a las espiroquetas. ¿Qué géneros pudiéramos colocar de ejemplo allí? El Campylobacter, Treponema, Borrelia y la Leptospira. Observamos imágenes de estos bacilos de eje largo, con vueltas o retorcidos, que pueden ser rígidos o flexibles. Dan apariencia de sacacorcho, y si ustedes han observado un pene de un cerdo, es similar a estos espirilos, de una forma espirilada. Tenemos una cuarta morfología, comas o vibriones, es bacilos curvados que forman comas o espirales incompletos. O sea, en vez de ser varias vueltas, como el caso de los espirales, es un bacilo con un eje un poco más largo que un bacilo normal, pero tiene en menos de una vuelta, o sea, no es recto como el bacilo normal, es ligeramente curvado, dando una apariencia de coma o espiral incompleto. El ejemplo del género Vibrio cholerae o el agente causal de cólera. Observamos ahí en la fotografía la imagen de un bacilo en forma de vibrio. Las formas
o morfología filamentosa es porque estas células bacterianas forman filamentos que dan un aspecto de hifa, así como en los hongos. Las células, los hongos, recordemos que ellos son células conformados por células eucariotas, ¿sí? Y estas bacterias van a adoptar una morfología similar a estas células o estas apreciaciones en un medio de cultivo igual que los hongos. Forman filamentos multinucleados largos llamados hifas. Ellas son células que quedan unidas en el momento que ellas se dividen, van quedando unidas y forman como una ramificación, una red denominado micelio. Por eso es que macroscópicamente en un medio de cultivo la colonia filamentosa da un aspecto similar al crecimiento de un hongo en una colonia en un medio de cultivo. Ahí tenemos ejemplo los actinomicetos. Finalmente, la forma polimorfa o pleomórfica, tenemos al género Rhizobium y al género Corynebacterium. Son formas variables, no características, que pueden tomar formas como de trébol, forma como de letras chinas, ¿sí? Formas estrelladas, o sea, una característica diversa, pleomórfica, variable. En esta lámina recogemos imágenes tanto de la morfología esférica, cilíndrica, de espiral, filamentosa. Vean en la parte superior cómo está una forma esférica o de coco, como ya dijimos, resistente a los cambios adversos en el ambiente, como es la desecación. Luego un bacilo de forma cilíndrica que le permite tomar fácilmente los nutrientes de una solución diluida. Luego tenemos el espirilum o forma de espiral. Tenemos la espiroqueta, mucho más retorcida o con el eje, a lo largo de ese eje muchas vueltas, en forma como de sacacorcho. Tenemos la filamentosa y pues con características de propagarse rápidamente las espiroquetas en medios densos. Tenemos las hifas que pueden formar estos filamentos y dar una apariencia de una colonia de hongos. Si recuerdan, ubíquense por ejemplo en un pan y que ese pan le cae hongo y ustedes ven unas vellosidades o unos pelitos negros. Eso se llama micelio y es simple y llanamente que estos hongos o estas células eucariotas crecen de forma filamentosa, unidas, y bueno, esa misma apariencia la dan las colonias bacterianas con morfología filamentosa, formando micelios que pueden ser observables en las colonias macroscópicamente. Agrupaciones características bacterianas. Dentro de las agrupaciones características bacterianas, en la morfología de cocos, una vez que la bacteria se divide por fisión binaria, o sea, se parten dos células hijas, puede quedar dos células juntas y denominarse diplococos. Serían cocos que aparecen en pareja, resultan de la división transversal en un solo plano. Tenemos de ejemplo a la Neisseria gonorrhoeae.
Esta es una especie bacteriana que es específica en los seres humanos, agente causal de la gonorrea, no es aislada en animales. Esta especie, Neisseria gonorrhoeae, pero es la más característica de la agrupación o disposición en diplococos o cocos en parejas. La otra agrupación característica de los cocos, una vez que se dividen y quedan juntas las células, es formando cuencas o cadenas. Cocos en cadenas. No es más que la división en un solo plano, pero diferentes divisiones quedando siempre juntas las células, formando largas cadenas, reunidos entre 4 a 10 o hasta 12 células juntas. Ejemplos, tenemos al género Streptococcus, Enterococcus y Lactococcus. Vean la diferencia. Cuando me refiero a Streptococcus o Streptococcus en plural, estoy hablando de una agrupación característica en cadena, porque es típica del género Streptococcus. Cuando digo coccus, me estoy refiriendo al género. Vean, tenemos otros géneros, Enterococcus, cuya agrupación característica es de streptococo. No confundir la disposición en cadena denominada streptococo con el género Streptococcus. Tenemos la disposición en tétradas o 4 células. Esto se origina cuando la célula inicial se divide en 2 planos, conformando un ángulo recto entre ambos planos, generándose 4 células que quedan unidas en forma de tétradas. Ejemplo, el género Micrococcus. La disposición o agrupación de estafilococos no es más que a una célula inicial se inicia un proceso de división en 2 o más planos al azar, quedando las células hijas unidas con una característica de racimos de uvas, y esa agrupación característica se le denomina estafilococo, en plural, estafilococos. Ejemplo típico de un género con esta agrupación, el género Staphylococcus aureus. Vean, una cosa es el género Staphylococcus y otra cosa es la agrupación característica, como la denominamos, estafilococo o en forma de racimo de uvas. La agrupación sarcina obedece a cocos dispuestos en cubos o paquetes de 8 células juntas y resultan de la división en 3 planos perpendiculares entre sí. Ejemplo, microorganismos aislados del suelo o también bacterias metanogénicas, que son del grupo de las arqueobacterias o las archeas. Continuando con las agrupaciones características bacterianas, podemos ver que los bacilos, al igual que los cocos, una vez que se divide la célula, pueden quedar aislados o pueden quedar también células unidas. Pero antes de ver las agrupaciones características de los bacilos, vamos a recordar que estos bacilos son de forma cilíndrica, pueden ser largos y delgados,
como también pueden ser cortos y gruesos, llamados rechonchos, y un bacilo que sea corto y grueso se asemeja a un coco, y esa característica morfológica se denomina coco-bacilo o coco-bacilar. Pregunta de examen: ¿un coco-bacilo qué morfología presenta? ¿Usted dirá que es un bacilo? ¿Usted dirá que es un coco? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Un coco-bacilo es un bacilo que asemeja a un coco, porque es un bacilo corto y grueso. Ejemplo característico, Escherichia coli. Tenemos bacilos que son gruesos en el centro y afilados en los extremos, dando una apariencia fusiforme. Tenemos bacilos que son de extremos cuadrados, con cierta concavidad o redondeados en esos extremos. Tenemos bacilos con unos extremos ensanchados en forma de porra o corineformes. De porra son los pompos que utilizan las cheerleaders. Bueno, los extremos ensanchados. Generalmente estos bacilos se dividen en un plano perpendicular al eje mayor, o sea, a lo largo, y quedan formando parejas o cadenas. En este caso, si el bacilo se divide en dos y quedan esas células juntas, se denomina esa agrupación diplobacilos. Y si se continúa dividiendo y no se separan las células formando largas cadenas, se denominará streptobacilos. O pueden formar empalizada. Bien, igual que una cajetilla de cigarro, como vienen apilados los cigarros en un paquete, esa misma apariencia de agrupación de empalizada pueden tomarla los bacilos cuando quedan unidas las células después de una división. ¿Los espirilos tendrán alguna agrupación característica una vez que se dividen? No, no presentan ninguna agrupación característica. Podemos ver en esta lámina la imagen o en forma de dibujo o en forma de fotografía de una célula, valga la redundancia, única, bacilar. Si vemos la parte superior, mano izquierda, un bacilo único. Luego, como al dividirse puede quedar en forma de diplobacilos o en cadena streptobacilos. Vemos luego una imagen cocobacilar, no es más que un bacilo corto y ancho. Vemos imagen de forma estrellada, una morfología estrellada, pleomórfica, bacteriana. Vemos del lado derecho una forma de coma o una célula en forma de coma, cuya morfología es denominada vibrio, en forma luego de espirilo, que va a ser un bacilo no recto, sino que en su eje a lo largo va a tener unas vueltas, y las espiroquetas, que también serán como un bacilo, pero no recto, sino sumamente alargado, con muchas torsiones, bien, denominados espiroquetas. Recuerden que el espirilo es una célula mucho más rígida, que puede tener o poseen flagelo para locomoción, mientras que la espiroqueta sustituye ese flagelo, un filamento axial que recorre el cuerpo celular, que tiene la capacidad de acortarse y de expandirse para proporcionar movimiento a esta célula espiroquetal. Luego abajo vemos una forma cuadrada o forma de tétrada, cuando una célula inicialmente pues se divide y quedan juntas en forma de tétrada.
Ahí vemos una lámina con agrupaciones características. Vemos del lado izquierdo a cocos y del lado derecho bacilos. Ya lo mencionamos, pero ahora vemos las imágenes. Un solo plano de división en los cocos, vean cómo me da origen a un diplococo, dos células unidas porque la célula inicial se dividió en un solo plano. Vean el estreptococo, que también es la división secuencial en un solo plano, quedando todas estas células dando una disposición de cadenas o cuencas, como un collar. Luego vemos la disposición de la división en dos planos, originando tétradas, y en más de dos planos, fíjense, en tres planos, las zarcinas, y en más de tres planos, cómo se genera la forma de la disposición de estafilococo o racimos de uva. A la derecha vemos la agrupación, una vez que se divide la célula o el bacilo, cómo pueden quedar en pareja, adoptando entonces en forma de pareja diplobacilo o en forma de cadena estreptobacilo, y vemos el cocobacilo, que son bacilos cortos y anchos. En cuanto a la estructura y composición de la célula bacteriana, vamos a abordar en esta primera parte las estructuras de cápsula, capa S y pared celular. Posteriormente, en la parte 2, veremos el resto de estructura y composición de la célula bacteriana. Viendo la imagen de la parte más externa hacia lo más interno de la célula bacteriana, podemos detallar la siguiente estructura. Lo más externo, que rodea a la bacteria, aquellas que poseen esa estructura externa, que se denomina cápsula. No todas las bacterias poseen cápsulas, pero las que la poseen la hacen mucho más resistente, al igual que la capa S. También es una estructura externa superficial que está contigua a la pared celular, que vendría después de la cápsula en la parte más interna, la pared celular. Tenemos a las fimbrias, si ven allí, en forma como que si fueran muchos pelos, ellas se llaman fimbrias o pilis o pelos, ¿bien? Aparte de estas fimbrias o pilis que les sirven de adherencia o fijación a las bacterias que la poseen, tenemos a los pelos sexuales, que el término sexual no quiere decir que la bacteria se reproduzca sexualmente. ¿Por qué? Porque las bacterias se reproducen asexualmente, simplemente por división en dos células hijas, denominada fisión binaria. Entonces el término pilis sexuales es plural, es porque tiene pelos que le permite la transferencia de material genético de una bacteria a otra. Entonces, como ese pelo o esos pelos le permiten conectarse con otra célula, entonces se le denomina pelo sexual, pero no es porque tenga una reproducción sexual la bacteria. Bien, pueden poseer flagelos. La membrana citoplasmática, esa sí la contienen todas las bacterias. Cuando digo esa estructura sí la tienen todas las bacterias, ¿es por qué? Porque ya nombré cápsula, puede ser que las tengan algunos géneros bacterianos y otros no, igualmente la capa S. La pared celular la tienen la mayoría de las células bacterianas, excepto ¿quién? Los micoplasmas. Las fimbrias no necesariamente la tienen todas las bacterias, igual que los pelos sexuales.
Los flagelos, no necesariamente todas las bacterias tienen flagelos, aquellos que las tengan tienen la capacidad de moverse, de desplazarse, pero la membrana citoplasmática sí la tienen todas. Igualmente el material genético. El material genético agrupado en un cromosoma único, valga la redundancia, estando en un nucleoide o en algo parecido a un núcleo. ¿Por qué? Porque ese núcleo no posee membrana nuclear. Eso lo dijimos cuando comparamos en aquel cuadro, en la clase pasada, la diferencia entre una célula procariota y una eucariota. La célula procariota, en este caso las bacterias, no tienen un núcleo verdadero, sino un nucleoide. ¿Qué significa eso? Semejante a un núcleo. No hay una membrana nuclear que separa el material cromosomal o material genético del citoplasma. Bien, el plásmido, que es material genético extracromosomal, adicional, o sea, es ADN que puede dividirse, multiplicarse independientemente del material genético cromosomal. No todas las bacterias tienen plásmido, ¿sí? Pero sí todas las bacterias tienen el ADN cromosomal. El citoplasma o masa citoplasmática, allí adentro, delimitada por la membrana citoplasmática, en ese citoplasma que hay ribosomas y puede que hayan inclusiones o gránulos citoplasmáticos, dependiendo de la especie bacteriana, pero los ribosomas la tienen toditas las bacterias, porque ahí es donde se realiza la síntesis de proteínas. Igualmente, como última estructura, las esporas. Las esporas que derivan de la endospora, que se forma dentro de esas células capaces de producir esporas. No todas las bacterias tienen la capacidad de esporular, y eso lo iremos viendo poco a poco. Por ahora, como ya les hice énfasis, vamos a abordar en esta clase cápsula, capa S y pared celular. Si hablamos de la cápsula como una sustancia viscosa o pegajosa que envuelve a la bacteria, estamos hablando de la parte más externa, aquellas bacterias que posean la cápsula. Está contigua a la pared celular. Esta cápsula puede ser clasificada en una macrocápsula, bien, porque tenga un mayor espesor o una mayor dimensión. Puede ser denominada microcápsula, observada solo por un microscopio electrónico, o una capa mucosa llamada slime. Vean, cuando es una macrocápsula bien definida, es denominada glucocáliz. El material está dispuesto de un modo compacto o rígido, firmemente unido a la estructura contigua internamente, que es la pared celular. La capa mucosa o slime es una capa mucilaginosa, es un material mucho más laxo, de forma que tiene un modo de capa difusa débilmente adherida a la pared celular. Entonces se denomina slime layer o capa mucilaginosa. La composición de la cápsula. Bueno, algunas bacterias segregan material mucoso de tipo polisacarídico y el material es netamente polisacarídico. Ejemplo, el género Pseudomonas y Escherichia coli tienen una cápsula polisacarídica. Hay otros géneros, como el género Bacillus, cuya composición de esa cápsula es polipeptídica. Y tenemos algo más complejo, que sería
compartido entre proteínas y polisacáridos, dando una mayor firmeza o un aspecto de macrocápsula o de glucocáliz, ¿sí? Que puede ser fácilmente con un material firmemente adherido a la pared celular, y eso se denomina glucocáliz. Es una cápsula más compleja. Al final de la lámina estamos viendo cómo a través de tinciones específicas podemos, una tinción es porque utilizamos un colorante y teñimos gracias a ese colorante la estructura capsular, y vemos cómo en el caso del género Streptococcus, que son cocos agrupados en cadenas, como esa parte o ese halo blanco alrededor de las células dispuestas en cadenas es la cápsula que los recubre. Igualmente a mano derecha vemos al Enterobacter aerógenes, que son bacilos, son células mucho más alargadas, pero vemos cómo con la tinción alrededor del bacilo vemos un halo blanco que sería la estructura capsular que protege a esta bacteria. Vean, no todas las especies bacterianas contienen esta estructura. Ahora, cuando yo cultivo una cepa bacteriana en el laboratorio y la tengo un tiempo prolongado, los microorganismos pueden perder la capacidad de formar cápsulas. Ahora, ¿cómo observamos la colonia de un microorganismo capsulado? Tiene una apariencia mucosa típica. Y recuerden que yo les mandé a investigar características de las colonias. ¿Cómo puedo yo describir una colonia bacteriana? Bien, en un medio de cultivo. Una de las características que se puede apreciar es esta apariencia, si es mucosa o si es seca. Si es mucosa, cuando yo la toco con el asa de platino, con una punta de un lápiz o algo que sea filoso, y quiero separar esa punta de la colonia, veo cómo se viene material mucoso pegado en esa punta con la cual estoy haciendo contacto. Entonces esa apariencia mucosa es porque es típico de una característica de formación de cápsula de esa cepa bacteriana. ¿Qué funciones tiene la cápsula? Bueno, es obvio que es de protección, básicamente protección y adhesión. Entonces, ¿contra qué protege? La cápsula va a proteger a la bacteria de ser fagocitada, valga la redundancia, por células fagocíticas o macrofágicas del sistema inmunológico de ese hospedador. El sistema inmunológico o de defensa del hospedador o del huésped que está siendo atacada o atacado por estas cepas bacterianas va a producir un sistema de defensa celular, bien, que serían las células blancas o macrófagos o neutrófilos, que van a tener la capacidad de engullir o fagocitar a las bacterias. Pero si la bacteria tiene cápsula, evade el sistema fagocítico. También va a evadir la detección o neutralización por parte de los anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Van a ser proteínas elaboradas por los linfocitos o células blancas de este hospedador, que se encargan de neutralizar a los entes patógenos, en este caso las bacterias. Entonces, una de las primeras funciones de la cápsula es proteger a esa cepa bacteriana o esas bacterias contra las defensas del huésped.
La protege en el ambiente contra la desecación, la protege contra la acción de bacteriófagos. ¿Qué es bacteriófagos? Son virus que son capaces de incorporarse al interior de una bacteria, denominados en forma de diminutivo fagos. Entonces, bacteriófagos o fagos que van a tratar de invadir células bacterianas, pues la cápsula la protege de esta invasión del bacteriófago. Protege también a esa célula bacteriana contra agentes antimicrobianos, impidiendo el paso al interior. En este caso, vamos a poner el ejemplo de materiales tóxicos en el medio, como metales pesados, como detergentes. Pues la cápsula protege a que no pase, la hace impermeable a los agentes antimicrobianos que estén en ese medio. También protege a la célula bacteriana contra la predación por parte de los protozoos, quienes consumen bacterias. Le permite la adhesión a superficies o a sustratos, mejorando o aumentando la absorción de nutrientes en ese ambiente. Finalmente, vean, si la cápsula está compuesta por proteínas, por polisacáridos, o sea, hay una composición molecular, y esa composición de moléculas extrañas a ese individuo van a detonar una respuesta inmunológica en ese hospedador, con formación de anticuerpos específicos contra esas moléculas de la cápsula. ¿Qué significa eso? Que esas moléculas que componen esa cápsula están actuando como algo extraño, y eso que se comporta como algo extraño dentro de nuestro organismo es denominado antígeno. Entonces, toda sustancia, toda molécula, todo agente extraño a un individuo que es capaz de atacar a un individuo, es ajeno a su cuerpo, es denominado antígeno. Y contra los antígenos se forman anticuerpos para neutralizarlos. ¿Quién forma los anticuerpos? El huésped, su sistema inmunológico. Entonces, toda estructura bacteriana que sea capaz de inducir una respuesta de anticuerpos es porque esa estructura actúa de forma antigénica. En este caso, esas moléculas de esa estructura se van a denominar antígeno K. La cápsula es denominado antígeno K. Estas cápsulas sirven también de reserva de carbohidratos para un metabolismo subsecuente o posterior, cuando la bacteria requiera de energía, y entonces ella almacena en la cápsula carbohidratos que le sirven de reserva. Finalmente, en la lámina vemos imágenes de lo sombreado en rosado, como la cápsula rodea o es la estructura más externa de esta célula bacteriana. Capa S. Las capas o capa S, igual que la cápsula, no todas las bacterias la poseen, constituye una estructura externa, superficial, también contigua a la pared. Está formada por una disposición bidimensional de proteínas y glucoproteínas. Es común en bacterias gram positivas. Ustedes se preguntarán qué significa eso de gram positivo o gram negativo. Bueno, demos gracias al científico Christian Gram. Quiere decir que Gram es un apellido y ustedes deben escribirlo en mayúscula, G mayúscula, ¿sí? Gracias a Christian Gram, él diseñó una tinción que era compuesta, y de acuerdo a la tinción o al tinte que tomara la pared,
se coloreaban de púrpura o violeta, que serían las gram positivas, o se teñían de rojo cuando agarraban o fijaban la safranina, denominándose gram negativa. Entonces, de acuerdo a esa tinción en la pared, nosotros agrupamos a las bacterias en gram positivas y gram negativas. En el caso de las capa S es común en bacterias gram positivas, asociándose al peptidoglucano. El peptidoglicano o peptidoglucano es un constituyente de la pared de las bacterias, tanto gram positivas como gram negativa, ya lo vamos a ver más adelante. Pero ese componente peptidoglicano es al que se une la capa S en las gram positivas. En el caso de las bacterias gram negativas, la capa S o esa disposición bidimensional o capa S externa se asocia al componente lipopolisacarídico de la pared de las gram negativas. Es lo que está abreviado ahí como LPS, componente lipopolisacarídico. Este componente lipopolisacarídico está en la pared celular de las bacterias gram negativas, y a ese componente LPS es que se asocia las capa S en el caso de que esa bacteria gram negativa tenga capa S. En el caso de las archaea o arqueobacterias, la capa S se une directamente a la membrana citoplasmática, porque hay unas modificaciones en la pared, lo vamos a ver más adelante, que en este caso la disposición bidimensional de la capa S está relacionada directamente en el grupo de las archaeas a la membrana citoplasmática. ¿Cómo se compone la capa S? Con proteínas y glucoproteínas. ¿Y qué función tiene? Bueno, al igual que las cápsulas, que es una estructura externa, pues facilita la adhesión a las superficies. Mantiene la forma y la rigidez en el caso de las arqueobacterias, porque la pared celular es la que le da la rigidez a las células. Pero como el grupo de las archaeas tiene una pared celular, una pseudopared, algo porque tiene un peptidoglucano modificado, entonces las arqueobacterias poseen capa S, y la capa S le permite tener la función de darle la forma o la morfología a este grupo de archaeas y la rigidez celular, que es función de la pared, pero en este caso se lo atribuye la capa S, porque ya vamos a ver cuáles son las variaciones de la pared celular en el grupo archaea. ¿Qué otra función tiene la capa S? Contribuye a la virulencia, ya que protege a la célula contra la acción fíjense, del complemento y de la fagocitosis. Fíjense, igual que la cápsula, evade el sistema de fagocitosis por parte de la respuesta del hospedador, y también va a evadir el sistema de complemento. ¿Qué significa el sistema de complemento? Lo vamos a ver muy bien detallado cuando veamos la parte de inmunología. Es como moléculas de tipo opsonina pueden pegarse a las bacterias para que haya un sistema de complemento o una proteína muy grande que se pega a la célula bacteriana para causarle ruptura y formación de poros para que se destruya la célula bacteriana. ¿Ves? La acción del complemento es porque hay una una complementariedad del sistema inmunológico, tanto de la respuesta celular como de anticuerpos, donde un grupo de proteínas se asocian y se le pega a las superficies bacterianas para romperlas, para dañarlas. Entonces, si la bacteria tiene cápsula, si la bacteria tiene capa S, evade la acción de este sistema proteico o complejo de ataque a membrana, ¿ves? Que es el sistema de complemento.
Otra función es que protege a la célula de los cambios en pH en el ambiente, cambios iónicos, y también contra los antibacterianos. Vamos ahora a lo más interno. Vamos ahora a la pared celular, que sería la estructura contigua a esa capa externa, si en este caso tiene cápsula o si tiene capa S la bacteria. La pared celular es una estructura semirrígida, fíjense ustedes, responsable de la forma o de la morfología característica de la célula bacteriana, y de acuerdo a la definición de Christian Gram, permite agruparlas en gram positivas y en gram negativas. ¿Cuál es la función de esta pared celular? Por su estructura semirrígida, responsable de la forma o morfología, ¿ves? De que sea con una apariencia de coco o esférica, de que tenga una apariencia de cilindro o basilar, de que tenga una apariencia de espirilo o de vibrio o de filamento. Esa es la responsabilidad de la pared celular, también de prevenir la ruptura de esa célula bacteriana cuando la presión osmótica interna es mayor que la del medio externo. Eso lo vamos a ver cuando estemos explicando en el caso de que estas células bacterianas se encuentren en ambientes hipertónicos o hipotónicos, en donde habrá mayor o menor concentración de soluto en el medio externo, y esto produzca que en su interior aumente la presión osmótica o permita entrada de agua que pueda estallar la célula bacteriana. También la pared permite el anclaje de los flagelos en el caso de que la bacteria sea flagelada, porque a través del flagelo la bacteria se moviliza, tiene motilidad, y los flagelos se anclan en la pared celular. También es el lugar de acción de algunos antibióticos. Ahí tenemos una lámina donde se describe la tinción de Gram. Vean cómo a mano izquierda, como en una lámina porta objeto, pues disemino una muestra del cultivo, la extiendo sobre la lámina, la hago secar en el aire, o puedo también secarla o fijarla por flameado, pasándola a través de la llama, del calor, y posteriormente coloco el tinte o el colorante. Y una vez que tengo la coloración, observo en el microscopio. Puedo utilizar el aceite de inmersión de manera de observar con el objetivo 100X la morfología, la agrupación de estas bacterias. Y en este caso del Gram, la coloración, si se tiñó de morado o se tiñó de rojo. Si es Gram positiva porque se tiñó de morado, o si es Gram negativa porque se tiñó de rojo. Y entonces a mano derecha vemos cómo, una vez fijado la muestra sobre la lámina, añadimos el cristal violeta. Ese cristal violeta, en el caso de que la bacteria sea Gram positiva, los componentes de la pared van a fijar el cristal violeta. Utilizo el Lugol o el yodo para que sea un mordiente o fijador de ese primer colorante. Si la bacteria fija ese primer colorante, cuando yo decolore con el alcohol y utilice el segundo colorante, que es la safranina, pues ya la pared se va a encontrar teñida de cristal violeta. Pero si la bacteria no es Gram positiva, cuando yo decoloro con el alcohol y utilizo el segundo colorante, que es la safranina, ese es el que va a ser fijado en la pared y se va a teñir de rojo, que serían las Gram negativas. Diferencia entre la pared celular
de las bacterias gram positiva y gram negativa de acuerdo a la estructura. Vemos entonces este cuadro en donde podemos diferenciar las gram positivas y la gram negativa en el péptidoglicano o péptidoglucano, es igual como usted lo exprese. Vean en el contenido de ese péptidoglucano y en el porcentaje, la cantidad en porcentaje, lo que represente. Entonces, el péptidoglucano en las gram positivas representa el mayor de los componentes, representa el 90% de la pared celular, mientras que en las gram negativas el péptidoglicano es menor, el espacio que ocupa solamente representa el 10% de la pared celular, y ya lo vamos a ver en una imagen. Bien, entonces, ese 90% en las gram positivas, ¿cómo está constituido ese péptidoglicano? Bueno, vean allí arriba que el péptidoglucano o mureína está conformado por cadenas de N-acetilglucosamina, abreviado NAG. Vean que en ambas bacterias están las cadenas de N-acetilglucosamina. Hay cadenas de N-acetilmurámico, abreviados como NAM, y hay un tetrapéptido que cuelga de estas cadenas, y ahí es donde viene la variación del péptidoglucano en positivas o en gram negativas. Vean, en el tetrapéptido, ambas bacterias tienen la L-alanina, ambas bacterias tienen el ácido D-glutámico, ambas bacterias tienen la D-alanina, pero la diferencia está en que uno de los componentes del tetrapéptido varía. En el caso de las gram positivas contienen la L-lisina y en el caso de las gram negativas el ácido diaminopimélico. Esa es la variación en el tetrapéptido y en el porcentaje que ocupa en la pared el péptidoglucano. En cuanto al espacio periplásmico, ¿qué hay en el espacio periplásmico? Hay enzimas degradativas de proteínas y enzimas que permiten el transporte, o sea, proteínas que permiten el transporte de sustancias del exterior al interior. Entonces, en el caso de las gram positivas, hay autores que dicen que no es bien definido, mientras que el espacio periplásmico en la gram negativa es más abundante, es mayor, es bien definido. En el caso de los ácidos teicoicos, también llamados lipoteicoicos, en las gram positivas hay, mientras que en las gram negativas no. ¿Por qué llamarlos teicoicos y por qué lipoteicoicos? Ellos son ácidos formados por glicerol o ribitol más fosfato, o sea, son alcoholes y fosfatos, que el hecho que tengan conexión con el componente el componente fosfolipídico de la membrana citoplasmática, entonces se denomina lipoteicoico. Ya lo vamos a ver en la imagen. En el caso de la lipoproteína de Brown o lipoproteína de mureína, no hay en las gram positivas, mientras que en las gram negativas sí hay. Y finalmente, el componente lipopolisacarídico de la membrana externa existe solo en las gram negativas, mientras que en las gram positivas no, porque no hay una membrana externa en esa pared celular, por lo tanto no hay LPS. Y ese LPS, compuesto por un lípido A, un polisacárido central y un núcleo o cadena O, en el caso de las gram negativas, tiene una función de endotoxina. Aquí podemos apreciar una imagen de pared celular, tanto de las gram positivas como las gram negativas. En la imagen superior vemos una gram positiva y en la inferior una pared celular de una bacteria gram negativa. Vamos a detallar la superior, que es la gram positiva. Ubíquense
en donde dice membrana citoplasmática. Vean, una membrana citoplasmática que tiene un componente fosfolipídico de doble capa. ¿Se recuerdan eso? Un componente fosfolipídico, hay fosfolípidos hacia la parte interna y hacia la parte más externa de la bacteria. Partiendo de esa estructura de la membrana plasmática o membrana citoplasmática, yendo hacia lo más externo, vemos el espacio periplásmico, que definen algunos autores que no es abundante en las gram positivas o no está bien definido, pero sí existe, porque ahí hay enzimas, hay proteínas con características enzimáticas que favorecen el paso de sustancias. Por encima del espacio periplásmico encontramos el peptidoglucano. Vean lo ancho del peptidoglucano, representa de la pared celular, que la pared celular inicia en el espacio periplásmico y se une con el peptidoglucano, representa el 90%, es un colchón grueso. Y en ese peptidoglucano está embebido los ácidos teicoicos. Pero vean cómo si el ácido teicoico se prolonga y se une con los fosfolípidos de la membrana, entonces se denominan ácidos lipoteicoicos. Si nos vamos a la parte inferior, vemos la pared celular de una bacteria gram negativa. Nos vamos a ubicar en la membrana plasmática o citoplasmática. Observen la parte inferior, vean, con componente bidimensional fosfolipídico, hay fosfolípidos. Luego vemos lo amarillo, que sería el peptidoglicano, pero el peptidoglicano tanto por dentro como por fuera, algo azul que se llama espacio periplásmico. Por eso es que los autores dicen que el espacio periplásmico en las bacterias gram negativas es más abundante, es bien definido. Pero vean el peptidoglicano, vean eso amarillo, vean el colchoncito angostico o delgadito que tiene el peptidoglicano. Representa solo el 10% de la pared celular. Y en la imagen por fuera o en la parte superior de ese peptidoglicano, que sería la parte más externa, vemos la disposición de una membrana externa y no se dan cuenta que esa membrana externa tiene similitud con la membrana citoplasmática. Claro, es una membrana externa ubicada en la pared celular de las bacterias gram negativas. No existen las gram positivas. Y dentro de esa membrana externa, que tiene una disposición fosfolipídica, al igual que la membrana citoplasmática, es donde está embebido el componente lipopolisacarídico o LPS en las bacterias gram negativas. Vemos allí la lipoproteína de Brown, que no existe en las gram positivas, pero sí existe en las gram negativas. Y vemos de ese componente lipopolisacarídico o LPS a la cadena O. Vamos a hablar un poco o algo más detallado ahora de ese peptidoglicano o mureína. Está estructurado por un polímero de muropéptidos. Recuerden que hablamos de N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Bien, entonces, ¿qué es el muropéptido? ¿Qué es la estructura o cómo se denomina esa estructura ahí en el peptidoglicano? Ese muropéptido no es más que el monómero compuesto por N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico en unión beta 1,4 más el tetrapéptido. Ese tetrapéptido va a colgar del N-acetilmurámico. Ya lo vamos a ver en una imagen. Entonces esas cadenas de glicanos, esos monómeros se van uniendo en cadenas lineales. Esas cadenas lineales es un monómero de N-acetilglucosamina, luego viene uno de N-acetilmurámico, luego se intercala N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico y dan cadenas lineales. Ahora, ¿cómo se unen esas cadenas lineales unas con otras?
con entrecruzamientos a través de los tetrapéptidos que quedan perpendiculares en estas cadenas lineales y se unen unos con otros con las cadenas vecinas por enlaces peptídicos, creando una malla de péptidoglicanos. Y aquí lo podemos observar. Si vemos en la parte superior cómo esa mureína o ese péptidoglicano, cómo los monómeros de N-acetilglucosamina, dispuestos en esos redonditos rojos, y el monómero de N-acetilmurámico, esos monómeros van uniéndose de forma intercalada y forman largas cadenas lineales. Ahora, ¿cómo se une una cadena lineal con otra que está paralela? A través del tetrapéptido que cuelga ¿de dónde? Del N-acetilmurámico. Cuando digo que cuelga es porque hay una unión con el N-acetilmurámico, ¿bien? Entonces, ese tetrapéptido se une con otro tetrapéptido de la cadena vecina a través de enlaces peptídicos y vean cómo se va ensanchando la estructura del péptidoglicano, haciendo un gran colchón amplio en el caso de las gram positivas o un colchoncito muy estrecho en el caso de las gram negativas, con la variante, recuerden, en el tetrapéptido, en el caso de las gram positivas con respecto de las gram negativas. Y vean cómo se hacen entonces esa disposición del péptidoglicano. En la parte inferior, en la parte derecha, vemos molecularmente la disposición en el espacio de el N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina enlazados por los enlaces en los carbonos beta 1,4 y cómo del N-acetilmurámico se desprende el tetrapéptido. En este caso vemos la imagen de una gram negativa. ¿Por qué sabe usted que es una gram negativa? Porque está el ácido mesodiaminopimélico, que es el que está en las gram negativas y es la variante del tetrapéptido con respecto a las gram positivas. ¿Qué pasa con la pared celular? Si la pared celular tiene importantes funciones de dar la forma, de proteger de la presión osmótica de que se vaya a estallar la célula bacteriana. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay sustancias que destruyen la pared? Por ejemplo, nosotros en las secreciones oculares tenemos una enzima llamada lisocima, o sea, en las lágrimas. En nuestro sudor tenemos una enzima llamada lisocima, y esa es una barrera para protegernos de invasiones bacterianas que no son las normales de que existan en los ojos o que existan en la piel o que existan, por ejemplo, en las secreciones vaginales. Ahí hay una flora bacteriana normal, pero todo aquello que llegue extraño, ¿verdad? Con la acidez que proporciona el medio, el cambio del pH y estas enzimas, en este caso lisocimas, que abundan, bien sea en el sudor, en las lágrimas, secreciones vaginales, destruyen las paredes celulares de esas bacterias que están invadiendo todas esas zonas. Entonces, cuando esta sustancia lisosomal destruye la pared, en el caso de las gram positivas se forman protoplastos esféricos, no contienen pared celular. ¿Qué es un protoplasto? Con la destrucción de la pared va a quedar el citoplasma protegido solo de la membrana citoplasmática. Eso es un protoplasto. En el caso de las bacterias gram negativas, vean la diferencia, como las bacterias gram negativas tienen una membrana externa en la pared celular, cuando hay el deterioro de la pared es un deterioro parcial y se forman esferoplastos. También son esféricos, pero conservan parte de la membrana externa de esa pared celular. Entonces queda el citoplasma protegido por la membrana citoplasmática y por fuera de la membrana citoplasmática restos de pared que serían restos de membrana externa de esa bacteria gram negativa. Ahora,
Así como hay lesiones en la pared celular, en el caso de las bacterias o formas Lister que carecen de pared celular de una forma total o parcial, es por mutaciones espontáneas o por consecuencia de tratamientos por penicilina. Más adelante, en otras clases, ustedes van a ver cómo las penicilinas atacan directamente la constitución de la pared celular bacteriana, no permite que se forme, ¿sí?, de manera de debilitar a la bacteria. Entonces, cuando hay tratamientos por penicilina o hayan mutaciones en esa cepa bacteriana espontánea, puede ser entonces que se destruya total o parcialmente la pared y se forman, ¿verdad?, estos restos o formas Lister que se diferencian de los protoplastos y de los esferoplastos en que las formas Lister experimentan una serie de alteraciones compensatorias que van a reforzar la membrana celular, ¿bien? Y pueden entonces regenerar la pared, ¿bien? A diferencia de los micoplasmas que no poseen pared y nunca la van a regenerar y nunca la van a tener, ¿bien? Pero entonces hay una diferencia entre las formas Lister y los protoplastos o esferoplastos, y es que las formas Lister son formas bacterianas que han perdido total o parcialmente la pared, pero pueden tener una compensación y regenerarla. Las paredes celulares entonces de las gram positivas y la gram negativa se diferencian a través de la tinción de gram, ¿bien? Ya lo hemos dicho, la gram positiva tiene una pared gruesa de péptidoglicano y retiene el cristal violeta. No tiene la membrana externa, recuerden, mientras que la gram negativa sí, es una pared celular compleja con una membrana externa, con un espacio periplásmico entre la membrana externa y la membrana citoplasmática, llamado periplasma, y contiene el saco de mureína y abundantes enzimas. El péptidoglicano es fino, por lo que no retiene al cristal violeta, pero sí retiene a la safranina y se tiñe de rojo. Determinando también la diferencia en las estructuras de las gram positivas o de las gram negativas, recordemos el componente de ácido teicoico o lipoteicoico hallado en las gram positivas. ¿Qué son los ácidos teicoicos? Polialcoholes, o sea, glicerol fosfato o fosfato de ribitol unidos a otros azúcares y a la D-alanina. Dan la carga negativa a las células gram positivas y participan en el transporte de iones a través de la pared. En el caso de que este ácido teicoico se ancle a la membrana plasmática o citoplasmática, se denominará ácido lipoteicoico. En el caso de las bacterias gram negativas, contienen el LPS en la membrana externa. ¿Cómo está compuesto? Por lípido, por polisacárido y proteína. Es una estructura compleja y ese componente lipopolisacarídico actúa como una endotoxina. ¿Qué significa endotoxina? Que es una estructura molecular que forma parte de una membrana externa de la pared de esa gram negativa, que en lo que se deteriora la pared y ese componente se libera al medio, causa toxicidad en el huésped. Puede generar aumentos de temperatura y cambios en el metabolismo. Bien, por eso se le denomina endotoxina. Tiene propiedad tóxica la capa de LPS. Ejemplo, en todos esos géneros gram negativos, por ejemplo, de la familia Enterobacteriaceae, en el caso del género Salmonella, Shigella, Escherichia coli, etc. Las porinas, que también están en las gram negativas, son proteínas que actúan de canales para el transporte de sustancias, algunas muy específicas, dificultan el pasaje de antibióticos y otorgan la resistencia a las bacterias gram negativas.
La membrana externa de las bacterias gram negativas entonces está constituida por lipopolisacáridos, capa interna de fosfolípido unida al peptidoglicano por lipoproteínas. Las porinas, también constituyentes de la pared celular de las gram negativas, vimos en la lámina anterior la función, son proteínas que permiten el pasaje de pequeñas moléculas al periplasma. Proteínas de enlace periplasmáticas permiten que pasen nutrientes, interactúan con proteínas de transporte en la membrana plasmática para facilitar el ingreso de nutrientes. ¿Qué pasa con la pared celular de las arqueobacterias o del grupo Archaea? Bueno, no es un peptidoglicano propiamente dicho, se le llama pseudopeptidoglucano o peptidoglicano. Por ejemplo, vamos a citar dentro de este grupo de arqueobacterias las bacterias metanogénicas. ¿Cómo está constituido este pseudopeptidoglicano? Por dos azúcares, vean, el N-acetilglucosamina y en este caso el ácido N-acetiltalosaminúrico en uniones beta 1,3. Vean cómo hay modificación de uno de los monómeros. Otros géneros, como por ejemplo la metanosarcina, está constituida la pared celular por polisacáridos, no por peptidoglicano, vean, es por polisacáridos a base de glucosa, de ácido glucurónico, de galactosamina y de acetato. O sea, hay una diversidad de estas o estas paredes en el grupo Archaea constituido por un pseudopeptidoglicano. Entonces, esta pared celular de las Archaeas no las define morfológicamente, sino que esa función, ¿quién la va a tener? La capa S que sí posee el grupo de las Archaeas. Con esta imagen vamos a finalizar con las bacterias gram negativas, la membrana externa que tienen en la pared celular, en donde contienen el componente lipopolisacarídico. Vemos la estructura molecular del lípido A, del núcleo polisacarídico y del antígeno O. Vean el lípido A en la parte inferior, vemos el núcleo polisacarídico en la parte central y la cadena O que tiene características antigénicas. ¿Qué significa que esta estructura sea antigénica? Igual que la cápsula, que es el antígeno K, en el caso de la pared celular de las bacterias gram negativas, tenemos el antígeno O. ¿Dónde está el antígeno O? Esas moléculas que contienen el núcleo polisacarídico del componente lipopolisacarídico en la membrana externa de la pared celular. Pareciera un trabalengua, pero esas moléculas inducen una respuesta inmunológica en el paciente o en el hospedador. Hay variabilidad en los carbohidratos de acuerdo a la cepa e inducen una respuesta inmunológica y formación de anticuerpos contra estas moléculas extrañas llamadas antígenos. Entonces nosotros podemos clasificar la cepa de acuerdo al antígeno O por la variabilidad en el carbohidrato, o podemos clasificar las cepas bacterianas de acuerdo a la variabilidad de la estructura molecular de la cápsula, porque es antigénica. Bien, entonces, este componente, tanto el lípido A, el núcleo polisacarídico y la cadena O, son tóxicas, actúan como endotoxinas cuando son liberadas al medio al destruirse la pared celular de esta bacteria gram negativa.